En los momentos más dolorosos de mi vida, Dios, aprendí que la calma no es ausencia de tormenta, sino la presencia de tu paz en medio de ella. Mientras el mundo me gritaba que reaccionara, que me defendiera, que hiciera ruido, tú me susurraste algo diferente, que mi verdadera fortaleza nacía del silencio consciente, de la quietud que solo viene de ti. Esta mañana vengo ante ti reconociendo una verdad que me costó años aceptar. No toda batalla debe ser peleada, no toda ofensa merece respuesta, no todo caos requiere mi participación. La calma, Señor, también es una forma de valentía. ¿Cuántas veces creí que ser fuerte significaba alzar la voz más alto que los demás? ¿Cuántas veces pensé que mi valor se medía por mi capacidad de reaccionar inmediatamente a cada provocación, a cada injusticia, a cada momento difícil? Pero tú me enseñaste algo más profundo, que quien domina sus emociones conquista su mundo interior. Te pido que me acompañes en esta reflexión, desde cualquier rincón del mundo donde me escuches. Si aún no lo has hecho, verifica que estés conectado a este espacio sagrado que compartimos cada mañana. Necesito que sepas que no estás solo en esta búsqueda de serenidad. Recuerdo aquella vez cuando todo se desmoronaba a mi alrededor. Las palabras hirientes llegaban como flechas, las circunstancias parecían conspirar contra mí y cada fibra de mi ser gritaba por una reacción inmediata. Fue entonces, en ese momento de máxima vulnerabilidad, cuando tú me mostraste el poder del silencio consciente. No era el silencio del miedo, Dios mío, sino el silencio de quien sabe que tú tienes el control. No era la pasividad de quien se rinde, sino la serenidad de quien confía en tu tiempo perfecto. Era la calma de quien entiende que no necesita demostrar nada a nadie, porque su valor ya está establecido en ti. La calma también es valentía, porque requiere una fuerza interior inmensa. Es fácil explotar, es fácil reaccionar, es fácil dejarse llevar por las emociones del momento. Lo difícil, lo que requiere verdadero coraje, es mantenerse sereno cuando todo a nuestro alrededor es caos. Señor, en esos momentos cuando siento que mi corazón se acelera, cuando las palabras ásperas están a punto de salir de mi boca, cuando la indignación amenaza con apoderarse de mí, ayúdame a recordar. Respira, observa, no reacciones. La serenidad revela mi verdadera fuerza, porque la fuerza real no está en quebrar a otros, sino en no quebrarme yo. No está en demostrar que tengo razón, sino en mantener la paz interior, aunque el mundo entero diga lo contrario. No está en ganar batallas externas, sino en conquistar las batallas que se libran dentro de mi corazón. Me enseñaste que elegir el silencio cuando todo grita es un acto revolucionario. En un mundo que premia la reacción inmediata, que celebra el drama, que aplaude la venganza, tú me llamas a algo más elevado. Me llamas a ser como el agua que, sin hacer ruido, encuentra su camino y moldea hasta las piedras más duras. Hay una sabiduría antigua en sostener la mente firme en medio del caos. Nuestros antepasados lo sabían, que la verdadera batalla no se libra en el campo exterior, sino en el territorio del alma. Que quien aprende a gobernar sus pensamientos, quien disciplina sus emociones, quien cultiva la serenidad interior, ese construye un reino inquebrantable. Pero déjame ser honesta contigo, Dios. No siempre es fácil. Hay días cuando la calma se siente como rendición, cuando el silencio parece cobardía, cuando la serenidad se confunde con indiferencia. En esos momentos necesito tu voz, más que nunca, recordándome que tu manera de ver las cosas es diferente a la del mundo. Tú me recuerdas que Jesús también eligió el silencio ante Pilato, que no respondió a cada acusación, no se defendió de cada mentira, no reaccionó ante cada provocación. Su silencio no era debilidad,
era la manifestación más poderosa de su fortaleza interior. Era la calma de quien conoce su verdadero valor y no necesita la validación de nadie más. Esta mañana te pido que me des esa misma fortaleza, que cuando las tormentas lleguen a mi vida y llegarán, yo pueda ser como ese árbol que se dobla con el viento, pero no se quiebra, que pueda encontrar en el centro de mi ser ese lugar silencioso donde tú habitas, donde ninguna circunstancia externa puede perturbar tu paz. Quiero aprender a sostener mi mente firme, no por orgullo, sino por fe, no por terquedad, sino por confianza en tu plan. Quiero que mi calma sea testimonio de tu presencia en mi vida, evidencia de que hay una fuerza mayor que las circunstancias obrando en mí. La serenidad, comprendo ahora, no es la ausencia de sentimientos intensos. Es la presencia de una decisión consciente de no ser esclava de esos sentimientos. Es reconocer que siento ira, pero no dejar que la ira me controle. Es experimentar dolor, pero no permitir que el dolor defina mis acciones. Es enfrentar el miedo, pero no dejar que el miedo tome las decisiones por mí. Ayúdame, Señor, a recordar que quien domina sus emociones verdaderamente conquista su mundo interior. Porque al final del día, mi mundo interior es el único territorio sobre el cual tengo control absoluto. Es el único reino donde mis decisiones son soberanas, donde mi voluntad alineada con la tuya puede crear la realidad que deseo vivir. Y cuando hablo de conquistar mi mundo interior, no me refiero a suprimir o negar lo que siento. Me refiero a elegir conscientemente cómo responder a lo que siento. Me refiero a ser dueña de mis reacciones, arquitecta de mis respuestas, guardiana de mi paz interior. Esta calma que tú me enseñas, Dios, es diferente a la pasividad. Es una calma activa, una serenidad consciente, una paz que viene de saber que estoy exactamente donde necesito estar, viviendo exactamente lo que necesito vivir para convertirme en quien tú me has llamado a ser. Pero hay algo más que necesito contarte, algo que descubrí en los momentos más silenciosos de mi búsqueda espiritual, algo que cambió para siempre mi entendimiento sobre lo que significa verdaderamente conquistar el mundo interior, mis acciones. Es enfrentar el miedo, pero no dejar que el miedo tome las decisiones por mí. Ayúdame, Señor, a recordar que quien domina sus emociones verdaderamente conquista su mundo interior. Porque al final del día, mi mundo interior es el único territorio sobre el cual tengo control absoluto. Es el único reino donde mis decisiones son soberanas, donde mi voluntad alineada con la tuya puede crear la realidad que deseo vivir. Y cuando hablo de conquistar mi mundo interior, no me refiero a suprimir o negar lo que siento. Me refiero a elegir conscientemente cómo responder a lo que siento. Me refiero a ser dueña de mis reacciones, arquitecta de mis respuestas, guardiana de mi paz interior. Esta calma que tú me enseñas, Dios, es diferente a la pasividad. Es una calma activa, una serenidad consciente, una paz que viene de saber que estoy exactamente donde necesito estar, viviendo exactamente lo que necesito vivir para convertirme en quien tú me has llamado a ser. Pero hay algo más que necesito contarte, algo que descubrí en los momentos más silenciosos de mi búsqueda espiritual. Algo que cambió para siempre mi entendimiento sobre lo que significa verdaderamente conquistar el mundo interior. Recuerdo esa mañana cuando me desperté con el corazón acelerado, sintiendo ese peso familiar en el pecho que me acompañaba desde hacía semanas. Las cuentas por pagar se acumulaban sobre la mesa, los mensajes sin responder en el teléfono parecían gritar mi nombre, y esa sensación de estar corriendo siempre detrás del tiempo me carcomía por dentro. Era uno de esos días donde todo parecía conspirar contra mi serenidad.
Me senté en el borde de mi cama y cerré los ojos. Respiré profundo, como me has enseñado, Señor, y en lugar de permitir que la ansiedad dictara mi ritmo, decidí quedarme en silencio. Decidí escuchar, porque entendí algo fundamental en ese momento. La calma también es valentía. Es elegir el silencio cuando todo grita, sostener la mente firme en medio del caos. Salí de casa esa mañana con una paz extraña, una tranquilidad que no se correspondía con la tormenta que rugía en mi realidad externa. Pero lo primero que me encontré fue la mirada de desprecio de mi vecino. Ese hombre que siempre parecía juzgar mis decisiones de vida, mi forma pausada de caminar, mi manera de vestir sin pretensiones. Sus ojos decían lo que sus labios callaban. Mírala, siempre tan serena, como si no tuviera problemas reales. Y sentí esa punzada familiar, esa pequeña herida en el orgullo que me invitaba a reaccionar, a defenderme, a demostrar que mis luchas eran tan reales como las de cualquiera. Pero respiré, observé, y decidí no reaccionar, porque comprendí que su juicio era el reflejo de sus propias batallas internas, no un veredicto sobre mi valor como persona. No fue la herida lo que me quebró, fue la forma en que aprendí a no odiar. Llegué a mi trabajo y me encontré con la noticia de que el proyecto en el que había puesto mi corazón durante meses había sido rechazado. Mi jefe, con esa sonrisa forzada que intentaba suavizar el golpe, me explicó que habían decidido ir en otra dirección. Las palabras sonaban vacías, ensayadas, y yo sentí cómo la decepción se extendía por mi pecho como tinta en agua. Mi mente comenzó a tejer historias de injusticia, de falta de reconocimiento, de tiempo perdido. Pero entonces recordé algo que había leído en los Proverbios. El corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Y en lugar de permitir que la frustración nublara mi juicio, elegí ver esa puerta cerrada como la confirmación de que había un camino mejor esperándome. Cada rechazo era una oportunidad para aprender a esperar. Durante el almuerzo, me senté sola en el parque cercano a la oficina. Veía a las personas pasar apuradas, con rostros tensos, hablando por teléfono con voces agitadas, y me di cuenta de algo profundo. Yo había sido esa persona. Había corrido esa carrera desesperada contra el tiempo, contra las circunstancias, contra la vida misma. Pero algo había cambiado en mí. Una pareja joven se sentó en la banca de enfrente y comenzó a discutir sobre dinero. Sus voces se elevaban, sus gestos se volvían más dramáticos, y pude ver cómo la ansiedad los dominaba completamente. Era como mirar un espejo del pasado, ver la versión anterior de mí misma que creía que reaccionar con fuerza era sinónimo de ser fuerte. Pero ahí estaba yo, en medio de mi propia tormenta financiera, sintiendo una serenidad que no podía explicar con lógica. Había aprendido que la verdadera fuerza no se mide por la intensidad de nuestras reacciones, sino por la profundidad de nuestra calma. Que la serenidad no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una fe inquebrantable en que todo, absolutamente todo, está sirviendo a un propósito mayor. El viento soplaba suavemente y entendí que incluso el dolor tiene su ritmo. Por la tarde recibí una llamada de un amigo cercano. Su voz sonaba diferente, distante. Me comunicó que había decidido alejarse de mí porque, según él, mi nueva forma de ser tan espiritual lo hacía sentir incómodo. Dijo que ya no me reconocía, que mi calma le parecía artificial, que mi fe le sonaba a escapismo. Sus palabras me atravesaron como flechas precisas, no porque fueran verdad, sino porque tocaron una duda secreta que yo misma había albergado. ¿Acaso mi búsqueda de paz interior me estaba alejando de las personas que amaba?
Era mi serenidad una forma sutil de superioridad moral. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil por varios minutos. El silencio de mi apartamento se volvió pesado, casi asfixiante. Y en ese momento sentí la tentación de dudar, de cuestionar todo el camino que había recorrido, de regresar a la persona reactiva y emocionalmente turbulenta que había sido antes. Pero entonces recordé algo fundamental. El silencio de Dios no es ausencia, es entrenamiento del alma. Cada burla era un espejo de mi propio orgullo. Me arrodillé en mi pequeño espacio de oración y hablé contigo, Señor, con la honestidad brutal que solo tú puedes soportar. Te dije que estaba cansada de ser malentendida, agotada de que confundieran mi paz con indiferencia, mi serenidad con frialdad, mi fe con ingenuidad. Y en ese momento de vulnerabilidad total, sentí algo que no esperaba. Una risa suave que brotaba desde lo más profundo de mi alma. No era una risa de burla o cinismo, sino de reconocimiento. Reconocí en las críticas de otros el mismo miedo que yo había sentido antes de embarcarme en este camino, el miedo a la autenticidad, el terror a la paz interior en un mundo que premia la agitación constante. Comprendí que mi calma no era un acto de rebeldía contra el mundo, sino un acto de amor hacia él, que mi serenidad no era una forma de escapar de la realidad, sino la única manera real de transformarla. Porque cuando dominas tus emociones, no solo cambias tu mundo, cambias el mundo entero. Pero esa comprensión llegó después. En ese momento de arrodillarme, solo había una palabra que resonaba en mi interior como el eco de una campana antigua. Espera. No era una voz audible ni una revelación dramática. Era algo más sutil, más íntimo, como cuando el viento toca apenas las hojas de un árbol y sabes que algo se mueve, aunque todo parezca inmóvil. La palabra espera se instaló en mi pecho con la suavidad de quien coloca una vela encendida en un altar oscuro. Me levanté de esa oración sintiendo que algo había cambiado, pero sin entender qué. El cuarto era el mismo. La luz que se filtraba por la ventana seguía siendo la misma luz dorada del atardecer, pero yo ya no era completamente la misma persona que se había arrodillado minutos antes. Durante los días siguientes, esa palabra me acompañó como una melodía que no puedes olvidar. Espera, no como una orden, sino como una invitación, como si Dios me estuviera enseñando un nuevo lenguaje, una gramática del alma que yo apenas comenzaba a descifrar. Las burlas continuaron, los comentarios siguieron llegando, pero algo había cambiado en la forma en que los recibía. Antes, cada crítica era una flecha que atravesaba mi corazón. Ahora, cada una se convertía en una oportunidad de practicar esa palabra misteriosa. Espera. Espera antes de responder. Espera antes de defenderte. Espera antes de demostrar que tienes razón. Descubrí que el silencio no es la ausencia de palabras, sino la presencia de algo más profundo. Es el espacio donde Dios habita cómodamente, donde su voz puede ser escuchada sin competir con nuestros gritos internos. Una mañana, mientras preparaba café en la cocina, observé cómo el agua caliente transformaba lentamente los granos molidos. El proceso era lento, casi imperceptible momento a momento, pero el resultado era inconfundible. Algo en esa imagen se grabó en mi memoria con una intensidad que no pude explicar. El café no se apresuraba a estar listo. El agua no forzaba su paso. Todo seguía un ritmo natural, confiado, sereno. Y entonces comprendí algo que me erizó la piel. La calma no es pasividad. La calma es la valentía más pura que existe. Elegir el silencio cuando todo a tu alrededor grita requiere una fuerza que solo se encuentra en lo profundo del alma. Sostener la mente firme en medio del caos es un acto de fe tan radical que el mundo no sabe cómo interpretarlo. Respiré profundo,
Observé esa transformación silenciosa del café y decidí no reaccionar a nada por el resto del día. No como un experimento, sino como una oración en movimiento. Cada momento de no reacción se convertía en un espacio sagrado donde podía sentir mi verdadera fuerza desarrollándose. El teléfono sonó. Era mi hermana, con su lista habitual de preocupaciones y quejas sobre la familia. Normalmente yo habría saltado inmediatamente a ofrecer soluciones, consejos, o peor aún, a absorber sus ansiedades como si fueran mías. Pero esa palabra, espera, resonó suavemente en mi interior. Esperé, escuché, respiré. Por primera vez en años, no traté de arreglar nada. No intenté cambiar su perspectiva ni calmar sus miedos. Simplemente estuve presente desde mi centro sereno, como una montaña que escucha al viento sin ser movida por él. Al final de la conversación, mi hermana me dijo algo que no esperaba. No sé qué tiene tu voz hoy, pero me siento más tranquila. Colgó el teléfono y yo me quedé allí, sosteniendo esas palabras como quien sostiene una piedra preciosa encontrada en el camino. Esa noche, mientras caminaba por mi barrio, noté algo extraordinario. Los ruidos de la ciudad seguían ahí, los autos, las voces, la música que escapaba de las ventanas abiertas. Pero yo los escuchaba desde un lugar diferente, como si hubiera una burbuja invisible de paz que me rodeaba, no para aislarme del mundo, sino para permitirme estar en él sin ser arrastrada por sus corrientes. Me detuve bajo un poste de luz y observé las polillas danzando alrededor del foco. Giraban y giraban, pero había algo hipnótico en su persistencia, algo que hablaba de una sabiduría antigua que yo apenas comenzaba a entender. Espera, volvió a susurrar esa voz interior. Cerré los ojos y sentí cómo mi respiración se sincronizaba con algo más grande que yo misma, con el ritmo lento de la noche, con el pulso silencioso de las estrellas, con esa fuerza invisible que mantiene todo en su lugar sin esfuerzo aparente. Cuando los abrí, supe que algo fundamental había cambiado en mi manera de habitar el mundo. La serenidad ya no era algo que tenía que defender o explicar. Era simplemente quien yo era cuando me conectaba con esa fuente inagotable de paz que vive en el silencio. Regresé a casa caminando más lento de lo usual, saboreando cada paso como si fuera una oración. Al llegar, me senté en mi sillón favorito y abrí mi cuaderno. Escribí una sola línea: quien domina sus emociones conquista su mundo interior. No era una frase que hubiera leído en algún lado. Brotó de mí como brota el agua de un manantial, con esa certeza que solo viene cuando algo verdadero encuentra su momento de nacer. Esa noche dormí con una sensación extraña y hermosa, la sensación de que había comenzado a aprender un idioma secreto, una forma de ser en el mundo que pocos conocen, pero que está disponible para cualquiera dispuesto a practicar el arte más difícil de todos. El arte de esperar en silencio. No sabía que esa palabra, espera, era solo la primera señal de algo mucho más profundo que estaba gestándose en mi vida. No sabía que Dios tenía preparada una lección que cambiaría para siempre mi comprensión de lo que significa ser verdaderamente libre. Pero esa noche simplemente me entregué al misterio de no saber, al regalo de confiar sin entender completamente. Si alguna vez sentiste una señal así, una palabra o un momento que llegó como susurro divino, escríbela en los comentarios. Y si deseas aprender a reconocer la voz de Dios en los detalles más simples, suscríbete. Porque la fe también se entrena cada mañana, en el silencio sagrado donde nacen todas las verdaderas transformaciones que estaba gestándose en mi vida. No sabía que Dios tenía preparada una lección que cambiaría para siempre mi comprensión de lo que significa ser verdaderamente libre.
Pero esa noche simplemente me entregué al misterio de no saber, al regalo de confiar sin entender completamente. Si alguna vez sentiste una señal así, una palabra o un momento que llegó como susurro divino, escríbela en los comentarios. Y si deseas aprender a reconocer la voz de Dios en los detalles más simples, suscríbete. Porque la fe también se entrena cada mañana, en el silencio sagrado, donde nacen todas las verdaderas transformaciones. Si ignoras los detalles, ignoras la voz de Dios. Lo pequeño no es menor, es la puerta por donde entra lo eterno. Y esa madrugada, mientras sostenía aquel papel arrugado entre mis manos, entendí que había estado ciego a lo que siempre estuvo ahí. Hoy entenderás un poco más, no todo, porque la revelación tiene su propio tiempo, y la paciencia es el precio de la sabiduría. Era una nota escrita con mi propia letra, tiempo atrás, cuando mi corazón aún no conocía el peso real de las palabras. La había encontrado entre las páginas de un libro que no recordaba haber abierto en meses. El papel estaba tibio, como si alguien lo hubiera estado sosteniendo antes que yo. Las palabras eran simples. Dios, enséñame a ser libre de verdad. Fecha: 3 años atrás. El día exacto en que todo comenzó a desmoronarse en mi vida exterior, para que algo nuevo pudiera construirse en mi mundo interior. Observé cada trazo de mi escritura pasada, la tinta azul, ya desvanecida, las letras inclinadas hacia la derecha, como buscando algo que aún no había llegado. Y sentí algo que no esperaba: calma, no emoción, no euforia religiosa, calma profunda, como cuando el mar se aquieta después de la tormenta y puedes ver el fondo cristalino. Mi mente quería analizar, explicar, racionalizar el momento. ¿Cómo llegó esa nota ahí? ¿Por qué ahora? ¿Era realmente una señal o solo coincidencia? Pero algo más profundo que el pensamiento me detuvo. Era como si una voz interior, serena y firme, me dijera: «Para, Valentino, solo recibe». La fe mi ego me pedía calma, y ahí, en esa tensión, reconocí la batalla que todo hombre consciente debe librar cada día, entre la necesidad de controlar y la sabiduría de confiar, entre el ruido de la mente y el silencio del espíritu, entre lo que creemos merecer y lo que realmente necesitamos. Cerré los ojos, respiré hondo. Dejé que la quietud llenara el espacio donde antes vivía la ansiedad, y en ese silencio algo se aclaró. No era un milagro espectacular, era dirección, sutil, precisa, personal. Una respuesta que había estado esperando durante meses, entregada no con fuegos artificiales, sino con la ternura de una caricia divina. Recordé entonces todas las veces que había orado pidiendo libertad. Libertad del miedo, de las expectativas, de la necesidad constante de tener razón. Pero siempre había imaginado que la libertad llegaría como un evento externo, un cambio de circunstancias, una oportunidad nueva, una persona diferente en mi vida. Nunca pensé que la libertad fuera esto. Una nota arrugada recordándome que ya había pedido exactamente lo que estaba recibiendo. El silencio también habla, cuando aprendes a escucharlo. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo esa pequeña hoja de papel como si fuera un mapa del tesoro. Y de alguna manera lo era, porque me estaba mostrando algo que había olvidado, que nuestras oraciones no se pierden en el vacío, se archivan en el corazón de Dios, esperando el momento perfecto para ser respondidas. No cuando queremos, sino cuando estamos listos para recibir lo que realmente pedimos. 3 años. 3 años de desaprender, de soltar, de permitir que la vida me enseñara lo que la iglesia y los libros no habían conseguido. 3 años de descubrir que la libertad no es hacer lo que quiero, sino querer lo que es bueno. No es la ausencia de límites,
sino la presencia de propósito. Pero lo que descubrí después me cambió la forma de orar para siempre. Porque al dar vuelta a la nota encontré algo más, algo escrito con letra diferente. No era mi escritura. Las palabras estaban ahí, en tinta negra, como si alguien hubiera respondido a mi oración manuscrita: la libertad no se encuentra, se practica. Mi corazón se detuvo por un segundo. Después latió más fuerte, más claro, más presente. ¿Quién había escrito eso? ¿Cuándo? ¿Cómo? Las preguntas se agolparon en mi mente como pájaros asustados. Pero esta vez, en lugar de perseguirlas, las dejé ir. Porque había algo más importante que entender quién o cómo. Había que entender el qué. La libertad no se encuentra, se practica. No es un destino, es un camino. No es una llegada, es una forma de caminar. Cada día, en cada elección, en cada respuesta a lo que la vida nos presenta. En cada momento donde podemos elegir el miedo o la confianza, la reacción o la respuesta consciente, el drama o la serenidad. Y cuando creí entenderlo, algo más se reveló. Miré por la ventana. El amanecer comenzaba a pintar el cielo con colores que no tienen nombre. Y comprendí que esa nota no era solo una coincidencia hermosa, era una invitación a practicar la libertad que había estado pidiendo, a convertir cada mañana en un acto de fe, cada decisión en un ejercicio de confianza, cada silencio en una oración. La calma también es valentía. Elegir silencio cuando todo grita, sostener la mente firme en medio del caos. Respira, observa, no reacciones. La serenidad revela tu verdadera fuerza. Quien domina sus emociones, conquista su mundo interior. Guardé la nota en mi billetera, donde sigue hasta hoy, no como un amuleto mágico, sino como un recordatorio diario de que Dios habla en los detalles, que la fe se construye en los momentos pequeños, no solo en los grandes milagros, que la libertad verdadera necesita práctica constante, como un músculo que se fortalece con el ejercicio. Ahora lo veía. Pero todavía no estaba listo para lo que venía, porque entender algo y vivirlo completamente son dos niveles diferentes de sabiduría. Y Dios, en su paciencia infinita, estaba a punto de mostrarme la diferencia. La señal me había abierto la puerta. El paso aún dependía de mí. Si esta claridad te dio paz, cuéntame desde dónde escuchas. Quiero orar por tu amanecer. Y suscríbete, no para sumar números, sino para entrenar tu alma cada mañana. Aquí, la fe se vuelve hábito, y el hábito, paz. La calma también es valentía. Elegir silencio cuando todo grita, sostener la mente firme en medio del caos. Respira, observa, no reacciones. La serenidad revela tu verdadera fuerza. Quien domina sus emociones, conquista su mundo interior. Guardé la nota en mi billetera, donde sigue hasta hoy. No como un amuleto mágico, sino como un recordatorio diario de que Dios habla en los detalles, que la fe se construye en los momentos pequeños, no solo en los grandes milagros. Que la libertad verdadera necesita práctica constante, como un músculo que se fortalece con el ejercicio. Ahora lo veía, pero todavía no estaba listo para lo que venía. Porque entender algo y vivirlo completamente son dos niveles diferentes de sabiduría. Y Dios, en su paciencia infinita, estaba a punto de mostrarme la diferencia. 3 días después, mientras caminaba por el mismo parque donde había encontrado la nota, la vi. Sentada en la misma banca donde solía esperarme durante aquellos meses de confusión, como si el tiempo hubiera tejido un encuentro que ninguno de los dos había planeado. Su mirada se cruzó con la mía. No fue un grito, fue un suspiro, y en él todo lo entendí. No había venido a buscarme, tampoco yo había venido a buscarla. Pero ahí estábamos, como dos actores en una obra que alguien más había escrito.
El silencio se volvió pesado, como si el universo esperara mi respuesta. Me acerqué despacio, sin prisa, sin miedo. Cada paso era una decisión consciente. Ya no era ese hombre que temblaba ante la posibilidad de una conversación difícil. La nota había sembrado algo en mí, algo que ahora florecía en calma real. «¿Cómo has estado?», me preguntó, con esa voz que antes me desarmaba completamente. La miré en silencio por unos segundos, no para hacerla sentir incómoda, sino para sentir mi propia respiración, para conectar con esa serenidad que había empezado a conocer. «En paz», respondí, y era cierto. No en paz porque todo hubiera terminado, sino en paz porque había aprendido a sostener la calma en medio de cualquier tormenta. Su presencia ya no movía mi centro, ya no necesitaba su aprobación para sentirme completo. Su mirada buscó una excusa, pero la verdad ya estaba entre nosotros. «Sé que las cosas terminaron mal», empezó a decir. «No terminaron mal». La interrumpí suavemente. Terminaron como tenían que terminar. Pensé que luchaba contra otros, pero era mi reflejo lo que no quería mirar. Durante meses había culpado circunstancias, personas, timing incorrecto. Había construido una historia donde yo era la víctima y ella la responsable de mi sufrimiento. Pero sentado ahí, viendo su rostro sin el filtro de mis emociones descontroladas, lo vi claro. El problema nunca fue ella. El problema fue mi necesidad de que fuera diferente de lo que era. Mi incapacidad de aceptar que algunas personas llegan a tu vida para enseñarte algo, no para quedarse para siempre. «¿Ya no estás enojado?», me preguntó casi con sorpresa. «El enojo era mi manera de no soltar», le dije. «Cuando dejas de culpar, empiezas a curar». Vi algo cambiar en sus ojos, como si mis palabras hubieran tocado algo que ella también necesitaba escuchar, no solo de mí, sino para ella misma. «Yo también cargué con culpa», susurró. «Lo sé». No necesitaba que me explicara, no necesitaba disculpas ni justificaciones. La verdad no se impone, se revela cuando estás listo para verla. Y yo estaba listo. Había dejado de necesitar que esa historia tuviera un final diferente. Hablamos por casi 1 hora, pero no fue una conversación de esas que reabren heridas o despiertan esperanzas muertas. Fue una conversación entre 2 personas que habían aprendido a mirarse sin máscaras. Cuando se levantó para irse, me dio la mano. «Gracias por la paz», me dijo. Ya no temía. Era libre, aunque nada hubiera cambiado externamente. Seguía siendo el mismo hombre, caminando por las mismas calles, con los mismos desafíos por delante. Pero algo fundamental había cambiado en mi interior. Había aprendido que la libertad verdadera no viene de controlar lo que pasa afuera, sino de elegir cómo responder desde adentro. Que el dominio real no es sobre otros, sino sobre mis propias reacciones. La vi alejarse sin sentir el impulso de seguirla o de prolongar el momento. Sin melancolía ni resentimiento, solo gratitud. Gratitud por lo que fue, por lo que enseñó y por la sabiduría que nació de esa experiencia. Saqué la nota de mi billetera y la leí una vez más. La calma también es valentía. Ahí estaba la prueba. Había elegido calma cuando todo en mí quería gritar. Había sostenido mi mente firme, mientras el pasado y el presente se encontraban frente a frente. No había reaccionado desde el miedo ni desde el orgullo. Y en esa serenidad había descubierto mi verdadera fuerza. No gané, pero entendí. Y eso era suficiente. Entendí que cada persona que pasa por tu vida es un maestro disfrazado, que las experiencias más difíciles son often las que más te acercan a quien realmente eres, que Dios no siempre te da lo que quieres, pero siempre te da lo que necesitas para crecer. Caminé hacia casa con una sensación extraña.
como si hubiera cerrado un capítulo que llevaba años abierto. No con drama ni grandes revelaciones, sino con la simplicidad de una puerta que finalmente encuentra su lugar al cerrarse. Creí que era el final, pero solo era el comienzo de la paz. Porque cuando aprendes a dominar tus emociones en una situación, ese dominio se expande a todas las demás áreas de tu vida. El silencio que eliges en una conversación difícil se convierte en la serenidad que usas en el tráfico, en el trabajo, en cada momento donde la vida te invita a perder la calma. Lo que perdí era justo lo que me ataba. Esa noche escribí en mi diario una sola línea. Hoy me gradué de una escuela que no sabía que estaba cursando. Y dormí con una tranquilidad que no conocía desde hacía años. El tipo de paz que no depende de que todo salga bien, sino de saber que puedes manejar cualquier cosa que llegue. Con serenidad, con fe, con dominio. Si alguna vez sentiste que la verdad dolía, pero te liberaba, escribe amén. Comparte desde donde me escuchas. Quiero orar por tu proceso de libertad. Y suscríbete, no por rutina, sino para entrenar tu alma en el arte de la calma. Cada mañana una nueva lección de fe y dominio interior. Aquí aprendemos que la paz no se encuentra, se construye, un respiro a la vez. La calma también es valentía, elegir silencio cuando todo grita, sostener la mente firme en medio del caos. Respira, observa, no reacciones. La serenidad revela tu verdadera fuerza. Quien domina sus emociones, conquista su mundo interior. Esa mañana desperté diferente, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque algo dentro de mí había dejado de luchar. Durante meses había cargado un peso que creía mío, una traición que me despertaba cada noche, una herida que se había vuelto mi identidad. Pero esa madrugada, mientras el silencio todavía abrazaba la casa, tomé una decisión que cambiaría para siempre mi manera de respirar. Me senté frente al espejo y hablé con el hombre que había estado evitando. Le dije, hoy termina. No puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo elegir lo que hago con este dolor. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia al decir esas palabras. Solo cansancio. El tipo de cansancio que viene antes de la rendición sagrada. Saqué una hoja de papel. Escribí todo lo que me dolía. Cada palabra que nunca pude decir. Cada grito que me ahogué. Cada lágrima que no me permití derramar. La tinta se volvió confesión, y la confesión se volvió oración. Cuando terminé, mis manos temblaban, pero era el temblor de quien está a punto de ser libre. Caminé hasta la ventana. El amanecer apenas se insinuaba entre las nubes. Sostuve ese papel contra mi pecho y sentí todo el peso de los meses pasados. Luego, sin prisa, lo doblé despacio. Lo solté por la ventana y lo vi volar con el viento. No era solo papel lo que se iba. Era la versión de mí que había decidido vivir encadenada al pasado. Solté lo que creía mío y por primera vez en meses respiré. El aire entró diferente a mis pulmones, como si mis costillas hubieran recordado cómo expandirse sin dolor. Me quedé ahí, viendo cómo el papel desaparecía entre los árboles, y entendí algo que ningún libro me había enseñado. La libertad no es algo que encuentras, es algo que decides. Y yo acababa de decidir. Las siguientes horas fueron extrañas. El mundo seguía igual, las mismas calles, los mismos ruidos, los mismos rostros, pero ya no me dolía igual. Era como ver la vida a través de un cristal limpio después de meses de mirarlo empañado. Los colores no habían cambiado, pero mi manera de recibirlos sí. Esa tarde, cuando llegó la llamada que había estado temiendo durante semanas, mi voz sonó diferente al contestar, firme, pero sin dureza, serena, pero sin indiferencia. Escuché palabras que antes me habrían quebrado y simplemente respiré,
porque había aprendido algo fundamental. No controlo lo que me dicen, pero sí controlo cómo lo recibo. No perdoné por ellos. Lo hice por mí, porque la paz también es justicia interior. El perdón llegó como la lluvia, sin avisar, pero justo cuando la tierra estaba lista para recibirlo. No fue un acto heroico ni un gesto grandioso. Fue silencioso, íntimo, necesario, como quitarse una armadura que ya no necesitas. Lo que pensé que me protegía, en realidad me estaba aplastando. Esa noche escribí en mi diario algo que todavía me acompaña. La herida se volvió cicatriz, y la cicatriz, recuerdo, ya no sangraba, ya no ardía, solo quedaba la marca de lo que había sobrevivido y la sabiduría de saber que podía sobrevivir a cualquier cosa. Los días que siguieron me enseñaron que la transformación real es silenciosa. No hay fuegos artificiales ni revelaciones dramáticas. Solo pequeños momentos donde te das cuenta de que reaccionas diferente. Una conversación difícil que ya no te quita el sueño. Un recuerdo que ya no te roba la sonrisa. Un futuro que ya no te da miedo. No controlo el destino, pero sí la manera de recibirlo. Esta frase se volvió mi ancla. Cada mañana al despertar me recordaba que tengo poder, no sobre lo que viene, sino sobre cómo lo encuentro. Y eso es más que suficiente. Es todo lo que necesito para caminar con dignidad por cualquier sendero que la vida me muestre. Semanas después, alguien me preguntó cómo había logrado tanta calma en medio de la tormenta. No supe qué responder inmediatamente, porque la calma no se logra, se cultiva. Como una planta que riegas cada día con pequeñas decisiones, elegir la pausa antes que la reacción, elegir la respiración antes que la palabra hiriente, elegir la fe antes que el miedo. El dolor es inevitable. Sufrir es una elección, y yo había elegido dejar de sufrir, no porque fuera fácil, sino porque era necesario. Porque había descubierto que la verdadera libertad no viene de que te pasen cosas buenas. Viene de saber que puedes manejar cualquier cosa que te pase, con gracia, con fe, con la certeza de que cada prueba es también una oportunidad de demostrar quién realmente eres. El sol no salió, volvió a mí. Esa mañana, viendo el amanecer desde mi ventana, entendí que la luz nunca se había ido. Yo había cerrado las cortinas, y al abrirlas de nuevo, al elegir la libertad por encima del rencor, había vuelto a casa. A la casa que siempre estuvo dentro de mí, esperando que decidiera habitarla otra vez. Y entendí que la paz no se busca, se cultiva cada día. Hoy no tengo todas las respuestas, pero tengo calma. Y eso lo aprendí aquí, en el arte de la paz. En la escuela silenciosa donde el dolor se vuelve sabiduría, donde la herida se vuelve fuerza, donde la caída se vuelve el primer paso hacia una versión más auténtica de nosotros mismos. Si esta palabra te dio fuerza, deja un amén y cuéntame desde dónde me escuchas. Quiero orar por tu proceso de libertad. Suscríbete para que cada mañana te encuentre más sabio, más sereno, más cerca de la paz que ya vive en ti. Porque la verdadera fe también es dominio. Y el dominio más hermoso es el que ejerces sobre tu propia alma. Aquí aprendemos que la libertad no se encuentra, se construye. Una decisión a la vez, un respiro a la vez.